¿Qué tal, amigos? Nueva entrevista en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy tenemos el gusto y el honor, ¿sí?, de contar con un amigo también de la casa, con el investigador CONICET, director del OTSA, docente también UBA y también aquí en la universidad, Agustín Salve. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, la verdad que muy contento, con muchas ganas de hacer la nota porque hay muchas cosas para hablar. El tiempo es tirano en la tele, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, ¿no? Dale. Bueno, Agustín, a ver, ¿qué te parece si podemos arrancar analizando tu mirada sobre el contexto actual en cuanto al área en donde vos te manejás? Bueno, las deudas sociales, la pobreza no son buenas noticias, ¿no? Pero bueno, el panorama es una situación complicada. No es catastrófica, es decir, no estamos en una situación de crisis social, sí, una crisis económica importante. No es nueva, viene acumulando, cuando uno hace un análisis histórico, económico, sociológico del estado de la situación social en Argentina, en realidad tiene que pensar dónde ancla un punto de comparación. Y uno podría hablar de, quizás con respecto a los últimos 3, 4 años del último gobierno, o uno podría pensar los últimos 10 años, o quizás los últimos 20, lo que va del siglo XXI, o 50 años hacia atrás. Cada una de esas comparaciones nos dejarían algún resultado particular. Todos en general van a coincidir que la situación actual es peor que la que teníamos anteriormente, la que teníamos hace 10 años, 20 años o 50, por distintas causas, por distintos motivos. Yo te diría que hoy por hoy lo que está es floreciendo, desarrollándose una crisis que no es la crisis de las medidas que adopta este gobierno, sino de la crisis de una acumulación de políticas fallidas, de errores estructurales en materia de política económica y política social, no solo de los últimos 2, 3 años del gobierno anterior, pandemia de por medio. Te diría que los últimos 10 años que no venimos creciendo y no venimos generando empleo, pero también de un modelo de postconvertibilidad después de la crisis 2001-2002, que también fue un modelo fallido, fundado en el consumo, fundado en el déficit fiscal para promover capacidades de consumo y reducir las capacidades de inversión y de exportación, sin que se creara empleo, sin que se creara empleo productivo. Y fuimos acumulando en este proceso fallas estructurales que han producido lo que tenemos hoy. El estallido, es decir, el desatar una crisis por parte de este gobierno, es eso, haber desatado, transparentado una situación que ya era insostenible y lo ha hecho a su manera. Sí, una manera tosca, quizás con muy poca moderación en materia de pensar en tiempos de mayor gradualismo para tomar esas medidas, pero las medidas fueron liberalización de precios, devaluación, con un fuerte impacto en términos de los ingresos reales de la población, sin que hubiese al mismo tiempo medidas compensatorias. Ahora, vamos a ver, ¿el efecto de eso cuál fue? Tomémoslo como un indicador, la medida de pobreza por ingresos. Para las estadísticas oficiales, el segundo semestre del año pasado terminan con casi 42% de pobreza. Si uno analiza y mira el último trimestre del año, ya no lo que ocurrió en el semestre, sino ya el último trimestre del año, la pobreza ya alcanzaba casi el 45%. De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social, con nuestra propia encuesta, nos daba 44,7%. A fin de año ya teníamos un 45% de pobreza en Argentina. A eso, diciembre fue un mes catastrófico. A eso las proyecciones dan cuenta de que con datos del INDEC la pobreza avanzaría al 47, 48%. Con nuestros datos al 49, 50%. Enero no fue bueno. En enero, así como la inflación fue del 25% en diciembre, fue del 20% en enero. No hubo política de ingresos compensatorias, salvo para los sectores más pobres que recibieron una duplicación de la asignación universal por hijo. En ese contexto, la pobreza siguió subiendo a más del 55%, enero, febrero, y la indigencia que estaba en alrededor del 10%, que es la pobreza extrema, la situación de mayor vulnerabilidad social en Argentina, que está contenida por los programas sociales, por eso no es mayor, pero que ya era un 10% a mediados del año pasado, subió a 13% en diciembre, 13, 14% en diciembre, y habría descendido, a pesar de las mejoras en los programas sociales, a un 16% en enero, febrero. A ver, el shock es un shock de empobrecimiento. ¿Quiénes caen en la pobreza? Los pobres no, ya son pobres. En Argentina tenemos un 30% de pobreza crónica a lo largo de todo el siglo XXI.
que eso no es un problema de este gobierno y eventualmente fue la impericia o la incapacidad de los gobiernos anteriores de sacar a la población de la pobreza a través del trabajo. Lo que existió por parte de estos gobiernos fue aumentar el gasto social, la protección social. Obviamente muy importante eso porque constituye un alivio a una población que no consigue trabajo, pero no fue una política de crear empleo. Bueno, el motivo hoy tenemos que este gobierno desata una crisis que viene acumulando, donde el 30% de la población ya era pobre y lo que ha ocurrido es que hay otro 20% de clases medias que han caído en la pobreza. Hoy los grandes afectados de esta crisis, más que los sectores populares, que donde sin duda sufren más, pero tienen una contención social, son las clases medias, medias bajas, de trabajadores formales o informales, de baja calificación, pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, que obviamente los ingresos, por mucho que trabajen más, no les alcanza y en un contexto recesivo la cosa se pone más peliaguda. También les cuesta más salir adelante. A ver, en el panorama actual la situación es grave, pero la inflación está bajando. Déjame mirar la otra cara ahora, ¿no? La inflación está bajando. El estancamiento, digamos, la depresión económica no está generando despidos masivos, no está produciendo cierre de establecimientos. Hoy el trabajo es un gran contenedor social, a diferencia de la crisis 2001-2002, que teníamos niveles de inflación similares o de devaluación similar y caída del producto similar. En aquel momento lo que tuvimos fue un alto desempleo. Ahora tenemos una situación contenida. Los empresarios no están despidiendo trabajadores, piensan que va a haber un momento de reactivación. Hay una expectativa de mejora. Este es otro dato, hay una expectativa de mejora. Hay un fondo de reserva en las clases medias que en parte es económico y en parte es moral, que tiene que ver con que esto ya no podía seguir así. Algo había que hacer, había que cambiar. Hay una apuesta al cambio, ojalá salga bien. Hay una apuesta al cambio y esperar o tener paciencia que vendrá un momento de recuperación, de reactivación. Y esas clases medias no te piden un programa social, te piden básicamente que los dejes trabajar, te piden un poco de seguridad y que les bajes impuestos. Si el gobierno da respuesta en los próximos meses en ese sentido, logrará mantener o contener una fuerza social política importante que le dio el triunfo en segunda vuelta, pero que eventualmente podrá ser buena parte de su apoyo político el año próximo. Dijiste, hay como una mirada de esperanza, ¿no? Está bajando la inflación, ¿sí? Lo hemos hablado con otro colega, que por un lado baja la inflación, pero sube el costo de vida, ahí se tiene que equiparar todo. ¿En qué te basas en que hay esperanza de mejora? Porque uno mira los números que acabas de decir vos, mira el panorama, mira el día a día y es difícil encontrar esa esperanza. Mira, a ver, vamos a partir. No solo esperanza, digamos, había cierto fastidio. Te diría que el clima social de las clases medias, que en su momento votaron a Kirchner, que en su momento votaron a Cristina, que votaron a Macri, que votaron a Alberto, cada uno desconforme de momentos anteriores, hoy lo votaron a Milei, en un contexto de fastidio, de agotamiento. Sí, basta. Hasta acá está. Basta. Ya probamos acá, probamos allá, no hay más. Entonces, la esperanza no es tanto una esperanza, sino que es como la reacción a todo esto no funcionó, tiene que haber un cambio para que las cosas funcionen. Y no es gratis, ningún cambio es gratis. Y por lo tanto hay un costo. Yo creo que hay una muy buena acción comunicacional por parte del gobierno acerca de que el primer día que asume te dice, mira que vas a estar peor, que acá, ¿no? Que vas a estar peor, que hay que estar peor para poder salir, que todo lo que venías teniendo en realidad es una ficción. Ese mensaje cuajó en la clase media, en sus votantes, pero también en sectores que lo habían votado a la oposición y que las atrajo. Es una propuesta de compromiso, de sacrificio por un futuro distinto, que ese futuro no es inmediato, pero tampoco en ese sentido tendrá que graduar las expectativas. En 5 o 6 meses debería haber una reacción económica, de recuperación económica mínima, pero al menos bajar la inflación de manera significativa. Entonces,
hay una expectativa, una esperanza, no tanto en las señales de la realidad, ni siquiera en las señales que da el gobierno comunicacionalmente, sino acerca de que efectivamente después de una crisis viene una salida. Y que esta crisis es dolorosa y hay que pasarla, y hay un hartazgo con todo lo anterior, y hay un prototipo político que se le ofrece como alguien distinto a lo que era antes. Mira, todo esto es sociología política y en todo caso habrá que ver la psicología social que está detrás de la población. Pero el hecho de que ocurre este proceso de apoyo psicosocial o de expectativas, en este contexto en donde vos has visto un movimiento social, reacciones, las reacciones son de grupos organizados como la CGT o movimientos sociales o partidos políticos, son focos, no logran multiplicarse. La gente no tiene ganas de salir a la calle a protestar por nada, no quiere ir a tomar supermercados, quiere que a este gobierno le vaya bien, que las cosas vayan para adelante, que hacer las menos olas posibles para que eventualmente poder con el trabajo salir adelante. Bueno, la gente, esa clase media, te digo, está apostando a eso. Mientras se contenga a los sectores más pobres, vuelvo a decir, y no haya desempleo, no haya pérdida de puestos de trabajo, esta coalición o esta alianza o este pacto político-social puede mantenerse. Quiero, para terminar, hacerte dos consultas. La primera es, hablas mucho sobre la contención, ¿no? El rol del Estado en estos espacios y en estos momentos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Y la otra es preguntarte, hablaste sobre mediciones, las mediciones del observatorio y las de los oficiales. En momentos han recibido críticas a cómo el OTSA medía, pero bueno, las mediciones que ustedes hicieron son acordes a lo que muestran los datos oficiales. ¿Qué reflexión podemos hacer con eso? Bueno, a ver, pero voy primero te contesto esto y después voy con la política de Estado. A ver, nosotros lo que hicimos en febrero pasado fue una proyección, una microsimulación a través de análisis que son no-casting se llama, que con base en información presente uno actualiza información pasada. Esas estimaciones que nos dieron que la pobreza en enero, febrero estaría por arriba del 50%, alrededor del 55%, que en diciembre había aumentado, que los programas sociales se vieron como un alivio, se hicieron con base en las que son las reglas metodológicas y estadísticas generales. ¿Y dieron los valores cercanos a los oficiales? Ya nos dieron, en diciembre nos dan muy similares, todavía no hay datos. Recién el INDEC va a presentar los datos de este trimestre en junio, julio de este año. Así que no había información. Frente a la falta de información, nosotros creímos importante hacer una microsimulación, no decir esta es la verdad, esta es la realidad, pero está aumentando la pobreza y está en esos niveles. Y los programas sociales están ayudando en esto, y las clases medias son las que están cayendo en la pobreza. Es decir, completar un diagnóstico que era muy importante tener y que no íbamos a tener sino hasta junio o julio. Entonces, el observatorio es su misión, su función, dar información, informar, develar las deudas sociales, ponerlas en debate, construir debate democrático a partir de esto y políticas públicas mejores. Digo, todo con base en nuestra misión y en nuestra función. Y la palabra esa construir es clave, para eso está. Bien, para eso está. Bueno, entonces, más allá de la polémica, porque creo que la polémica viene porque siempre a todos los gobiernos de alguna manera nunca les gusta que les sigan el paso estadístico de la pobreza. Y no les gusta porque además desde año viene mal la cosa. Entonces, bueno, inicialmente, como esto fue parte de una polémica entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner, porque Milei dijo, ¿vieron? Con estos datos muestra 20 años de decadencia. Y Cristina dijo, pero miren la tendencia, en los últimos 8 venimos cayendo, ¿bien? Cuando yo dejé. Entonces, a partir de ahí, un grupo de gente más bien vinculada a Cambiemos, que viene teniendo una fuerte pelea ideológica, política, no sé si simbólica, y algunos economistas, militantes dentro de esa corriente, pusieron reparos a las inferencias que hicimos. Son inferencias académicas, se debaten en el campo científico-técnico, sirven para el debate público y que florezcan todas las flores, que otros investigadores produzcan otros datos. No me quiero ir sin el tema estatal, porque creo que es muy importante, porque yo creo que una cosa es el discurso del gobierno de Milei, anarcocapitalista, y otro es lo que va a poder efectivamente hacer.
Y creo que el Estado es un sistema social necesario para cualquier economía hoy contemporánea, ¿bien? Sea de capitalismo de mercado controlado, estatismo, no estatismo, liberalismo absoluto, el Estado cumple una función y el señor no va a poder sacarle una función al Estado, la tarea que tiene de regulación el Estado. De hecho, lo está usando para hacer todos estos cambios. Es decir, no es que lo tiró, ni tiró el Banco Central, ni tiró nada de esto. Digo, lo está usando para producir los cambios. Debe usarlo también para justamente producir pactos redistributivos, porque efectivamente en el corto plazo todo esto es relativamente viable. En el mediano, largo plazo, con Milei o con un nuevo gobierno, vamos a tener un buen haber, en el haber vamos a tener un buen dato que es el no tener déficit fiscal. Que este gobierno nos deje una situación de un equilibrio fiscal, es decir, cuentas públicas equilibradas y una cultura asociada a esto, va a ser muy importante pero insuficiente, porque vamos a necesitar inversión, generación de inversión en pequeñas y medianas empresas, grandes inversiones, creación de empleo, educación, y todo eso también en un pacto redistributivo, porque el 30% de la población pobre, que es crónicamente pobre, tampoco va a salir en un contexto de reactivación y de recuperación económica. Ese 30% generacionalmente lo vamos a tener de manera estructural. Va a requerir políticas de asistencia, políticas de apoyo, políticas de promoción, de empleo especial y fundamentalmente de educación para que sus hijos efectivamente intergeneracionalmente puedan salir de la pobreza. Agustín, muchas gracias por todo lo que nos explicaste en esta entrevista en Punto Convergente TV. Un placer, un gusto.